Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. Como dice el título, en este video vamos a hablar de si este es un buen momento para comprarse un camión. ¿Y por qué esto es un tema importante? Es un tema importante porque sé que hay mucha gente afuera haciéndose esa pregunta. Y la respuesta no es simple, porque hay que tomar varias cosas en cuenta. Así que por el momento la respuesta es depende. Y al final del video les voy a explicar el por qué depende. Pero primero vamos a responder a 3 preguntas importantes que hay que hacerse antes de tomar una decisión como esta. Y la primera pregunta es cómo está el mercado actual de las cargas en los Estados Unidos. Y resumiéndolo en una palabra, está desastroso. O sea, hace un tiempo atrás hice un video que si no lo has visto lo voy a dejar por ahí arriba para que lo puedas ver, hablando de la crisis que se estaba enfrentando aquí en el transporte y que todo estaba muy mal y iba en caída libre hacia abajo. Desde aquel entonces nada ha mejorado. Todo sigue muy mal en cuanto al mercado de las cargas. Por ende, prácticamente lo que estamos haciendo en estos momentos es seguir sobreviviendo. Es lo único que se está haciendo hasta ahora, o sea, sobrevivir. Y la segunda pregunta es el precio del combustible. ¿Y por qué hablar del precio del combustible si estamos hablando de comprarnos un camión? Hay que hablar del precio del combustible sencillamente porque el bill más alto que se paga en este negocio, que pagan todos los hornos obreros, es el precio del combustible, seguido por el precio del seguro. Pero lo más alto y lo que más constante se paga es el combustible, porque tienes que usarlo obligatoriamente para que se mueva el camión y semanalmente se usa bastante combustible. Si no te mueves local, si te mueves interstate. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La realidad es que actualmente el precio del combustible está por encima de los $3. Está, digamos, entre $3.30 y $4 dependiendo del estado y el lugar donde lo eche. Está caro, teniendo en cuenta que las cargas actualmente están rondando los $2 la milla, quizás un poquito más o quizás un poquito menos, pero por ahí están las cosas. Están tan mal que estamos así de esa manera. Entonces actualmente ese precio que está el combustible no nos ayuda mucho a la situación en la que estamos. Por ende hablamos de este tema porque es algo a tener en cuenta antes de dar el paso de comprarse un camión. Y la tercera pregunta, pero no menos importante, es ¿cuáles son los precios de los camiones? Y esta es la única que voy a responder en positivo, porque la verdad es que los precios de los camiones son bien, pero bien bajos y sumamente atractivos para cualquiera que los esté viendo. Y por eso estoy haciendo este video, porque sé que muchas personas, al ver el precio tan atractivo de los camiones actualmente, pues seguro están pensando en comprarse uno, porque es algo lógico. Entonces, sí, el precio está bien bajo y los camiones están en descuento, pero tienes que tener en cuenta que los camiones están en ese precio por lo que acabamos de hablar, porque el mercado está a la baja y porque la situación está muy difícil. Entonces técnicamente el precio de los camiones se conjuga con el dinero que se está haciendo en el mercado del transporte. Y si las cargas están bajas y se está haciendo poco dinero, pues el precio de los camiones baja. Y si eventualmente las cargas mejoraran, pues el precio sube. Ahora, aunque sea tentador, no es tan fácil como parece, porque sí es tentador comprarse un camión a estos precios, y por eso dije al principio del video, depende. O sea, depende si la respuesta es sí o no para comprarse un camión. Antes de continuar y responderle el depende, o sea, el por qué depende, quiero recordarle que si les gusta este tipo de contenido, por favor, no olviden darle like, déjenme un comentario de abajo, cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que quieran comentar ustedes. Y no olviden suscribirse al canal, que así seguimos creciendo esta comunidad. Ayuda muchísimo. Bueno, ya, y sin darle más vuelta, ¿de qué depende? Ok, depende, en mi opinión, de qué tanta experiencia tienes tú en este mundo, en este giro de los camiones. ¿Qué tanto sabes tú de este giro? ¿Cuánto has trabajado? ¿Cuánto sabes del mercado de las cargas? Y cuánto, o sea, ¿qué tanto has caminado? ¿Qué tanto entiendes cómo funciona verdaderamente el negocio? Ahora, si la respuesta a la pregunta que yo acabo de hacer, o sea, ¿cuánta experiencia tienes tú en este negocio?, es que recién sacas tu licencia, o que llevas un poquito tiempo como chofer, o simplemente ahora es que estás pensando sacar la licencia,
Pues la respuesta es no es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque aunque los camiones estén en un precio tentador, hay que tener experiencia para saber lo que se está haciendo, para moverse en este giro. No es tan fácil como aparenta ser. Entonces, yo creería que lo recomendable es primero adquirir un poco de experiencia. La experiencia la puedes adquirir de chofer y sobre todo preguntando y hablando con amigos que ya estén en el giro, que ya sean owner operators, o si simplemente no te gusta hablar con nadie, pues puedes ver canales de YouTube, puedes ver contenido en las redes sociales, que hay bastante y explican bastante. Y sí, hay que tener cuidado a la hora de elegir el contenido que se ve, pero hay bastante contenido en las redes sociales. Entonces yo creería que primero hay que adquirir un poco de experiencia. Ahora, si la respuesta a tu pregunta es que sí, que tú tienes experiencia, que has trabajado ya, que has salido, que has estado un tiempo en este giro de los camiones y que entiendes bastante sobre el negocio, pues la respuesta es, por supuesto que es un buen momento para comprarse un camión. Están en precios de descuento, entonces sí, el mercado está malo, pero si tú tienes experiencia vas a poder, como quien dice, sobrevivir, vas a adaptarte a las circunstancias y eventualmente el mercado va a mejorar. El mercado no va a estar mal para siempre, el mercado tiene que mejorar en algún momento. Entonces no tengas miedo de lo que te digan la gente, que este negocio se jodió, que ya no sirve, que no hay forma de sobrevivir aquí. Sí la hay. Y ya sea que quieras comprarte el camión y no quieras ponerlo a trabajar aún porque el mercado está muy malo, también si tienes experiencia es una buena opción comprarlo y parquearlo varios meses hasta que esto eventualmente dé por lo menos signos de que va a mejorar. Y si de todas maneras estás viendo este video y al final no te interesa mi opinión para nada y ya tomaste la decisión de que vas a comprar un camión porque lo decidiste, pues tampoco lo veo tan descabellado. O sea, estamos en un momento, hoy, en el día que estoy haciendo el video, Donald Trump acaba de ganar la presidencia de los Estados Unidos, por lo cual le da muchísima más esperanza a todas esas personas que son camioneros de que el mercado va a tomárselo bien y va a empezar a mejorar. Así que si ya lo decidiste y te lo vas a comprar, pues lo único que yo puedo desearte es muchísima suerte y decirte que aquí estoy para que me preguntes cualquier cosa y si soy útil para algo, con mucho gusto te ayudaría. Así que para no dilatar más este video y para resumir todo lo que hemos hablado, ¿es un buen momento para comprarse un camión ahora, antes de que se acabe el 2024? La respuesta es sí. Sí es un buen momento, claro que sí. Ahora, no es para todo el mundo. Por eso la decisión de comprarse un camión es muy personal y hay que tener en cuenta todas las cosas, la economía de la casa, hay que tener en cuenta todo en tu situación personal antes de tomar una decisión así. Pero sí es un buen momento. No le hagan caso y no escuchen a muchas personas por ahí que mentira, son choferes. O sea, son choferes, nunca han sido owner operators prácticamente y te dicen que no te compres un camión porque ellos no han tenido el valor de hacerlo. Pero siempre va a ser manejar para algo que sea tuyo, personal, y no para manejar a alguien más, porque al final le estás construyendo los sueños a otra persona. Entonces, nada, espero este video les guste, les ayude a despejar alguna que otra duda que tengan respecto al tema. Y si tienen alguna otra, no olviden comentarlo abajo, que yo con mucho gusto les responderé. Así que me despido de ustedes, hasta un próximo video, un saludo y bendiciones.